Gracias por continuar con nosotros en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde en unos minutos más la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados discutirá un predictamen con todas las iniciativas que se han presentado sobre la miscelánea fiscal y la ley de ingresos para el 2016. Referente a esto, le comento que se han recibido en total 55 iniciativas, de las cuales 35 guardan en relación con las disposiciones fiscales que están bajo análisis en el marco de la discusión de la miscelánea fiscal y la ley de ingresos. De estas 35 iniciativas, 20 están relacionados con el impuesto sobre la renta, 9 al Código Fiscal de la Federación, 5 sobre el impuesto al valor agregado y 1 al impuesto especial sobre producción y servicios. Entre estas iniciativas figuran las que envió al Congreso de la Unión el Ejecutivo Federal, así como las que han presentado los diputados de los diversos grupos parlamentarios. Entre el Pleno de la Cámara de Diputados tiene que aprobar esta ley de ingresos a más tardar el próximo martes 20 de octubre. El predictamen será de la ley de ingresos y miscelánea fiscal. Dentro de esta última figuran el IVA, el IEPS y el ICR. También pues aprovecho para comentarle que la ley de ingresos es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. La ley de ingresos tiene vigencia de un año y debe presentarse ante el Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar, como bien se lo había comentado, el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de octubre. Dentro de lo que se refiere a la miscelánea fiscal, es un conjunto de disposiciones fiscales de carácter anual que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de retomar o modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos federales relativos a la captación de ingresos del gobierno federal. Es por ello que nosotros pues estamos a la espera de que comience precisamente esta reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, para que en esta reunión pues sean discutidas precisamente estas 35 iniciativas. Al ser aprobadas, estas iniciativas serán enviadas a la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente. Uno de los dictámenes, le comento que se estarán discutiendo precisamente en esta reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, es el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal para el Impuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dentro de las principales modificaciones que se estarán realizando a la miscelánea fiscal para el 2016 está sobre la Ley del Impuesto sobre la renta, entre otros. En este momento está iniciando precisamente esta reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Quédese con nosotros en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Solicito a la Secretaría haga del conocimiento el resultado de la verificación de quórum de diputadas y diputados de la comisión. Señora Presidenta, se han registrado 38 compañeros diputados, por lo tanto hay quórum, señora Presidenta. Muchas gracias. Se levanta el receso, por lo que solicito al diputado secretario de lectura al orden del día y consulte a los integrantes si es de aprobarse. Sí, por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden del día. Punto número 1, verificación y declaratoria de quórum.
Punto número 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión de instalación celebrada el 7 de octubre de 2015. Punto número 4, presentación, análisis, discusión y en su caso votación de los siguientes dictámenes. Miscelánea fiscal, ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, asuntos generales. Está a discusión la orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación. Diputado Dorin. Sí, gracias. Con la venia de la presidencia, es que estoy viendo en el orden del día, en este numeral cuarto, que no hay ninguna referencia a la ley del impuesto al valor agregado. Y quisiera saber si me pudieran explicar la razón, porque un servidor es promovente de una reforma y adición a esta ley en comento. Diputado Dorin, debo informarle que dentro de la miscelánea fiscal se van a analizar la ley del impuesto sobre la renta, ley del IEPS, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y el Código Fiscal de la Federación. La ley del impuesto al valor agregado no será analizada dentro de la miscelánea fiscal en virtud de que la Junta de esta comisión acordó no incluirla dentro del análisis. Quisiera hacer referencia a la última intervención que tuve en esta comisión, la junta pasada, en donde pregunté qué leyes estaban abiertas a discusión y se me informó que todas las leyes estaban abiertas a discusión. En todo caso, habría que saber, yo tengo un dictamen también de ley del IVA que quisiera que se discutiera, y en todo caso quisiera saber qué fracciones parlamentarias fueron las que decidieron que no se hubiera discusión la ley del IVA, porque en la pasada reunión usted nos informó que todas las leyes que habían sido listadas habían sido abiertas para discusión. Solicito al diputado secretario informe a esta comisión, a los integrantes de esta comisión, el acuerdo de la Junta Directiva. Bien, efectivamente, en sesión de la Junta Directiva de esta comisión, a propuesta de diferentes diputados de diferentes grupos parlamentarios, se solicita una enmienda al proyecto de dictamen que fue circulado en la noche y madrugada de ayer para hoy. Ese proyecto de dictamen fue enmendado en los considerandos, de tal manera que el dictamen no se pronunciaba ni a favor, ni más bien desechaba las iniciativas en materia de ley del IVA y no se concedían. Y bueno, como la iniciativa del Ejecutivo no tocaba la ley del IVA, pues se consideró que en este momento no era el momento oportuno para dictaminarlo. Quedan vivas y supervinientes esas iniciativas, por el contrario, no se desecharon. Ese es el acuerdo que se tomó. Teodoro, por favor. Sí, gracias. Agradezco la explicación y entiendo y concedo que no formaba parte del paquete económico que puso a consideración de esta Cámara el Ejecutivo Federal. Sin embargo, yo traigo un dictamen respecto del artículo 2, fracción A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respecto de los alimentos procesados para animales de compañía, y lo que solicitaría a la presidencia sería que se pudiera contemplar y someter a votación su incorporación
en el numeral de la miscelánea fiscal, independientemente de que entiendo y respeto que el Ejecutivo no haya hecho reformas o adiciones en materia de la ley del impuesto al valor agregado. Hago entrega, si me permite. En el mismo Claudia. sentido, yo tengo a consideración una propuesta sobre las fracciones cuarta y quinta del artículo primero de la Ley de Impuesto al Valor Agregado sobre el IVA en frontera, para que se restituya el valor del 11% originalmente que había hace 2 años. Y también quisiera pues que esta comisión lo discutiera y supiéramos qué diputados, qué grupos parlamentarios quieren que haya, que se regrese lo que había en IVA en frontera, o qué grupos parlamentarios quieren que pues se mantenga la situación actual. No. Sí, en los mismos términos y en el trabajo en equipo realizado con el diputado Dorin, quiero comentarles que en virtud de ser un tema demandado por todos los habitantes de la región y antes franja fronteriza, hemos preparado el dictamen también con respecto al IVA en la frontera y solicitamos a esta presidencia sea incorporado al dictamen general que se pondrá a discusión el día de hoy, y con ello, por supuesto, regresar el IVA del 16 al 11% en la frontera en virtud de los daños y los efectos tan nocivos que ha tenido a partir de la reforma tóxica del 2013. Adelante, diputado Romero. Efectivamente, en la reunión anterior se aprobó una enmienda para excluir dentro del dictamen cualquier iniciativa que se vinculara con las leyes que se dictaminan a partir de la propuesta del Ejecutivo. Esto Morena lo votó en contra por considerarlo inconstitucional, puesto que se violenta un derecho de iniciativa que tienen todos los diputados que presentaron iniciativas que se vinculan con el paquete económico. Aunado a ello, hay una violación al procedimiento de integración del dictamen, puesto que hay iniciativas presentadas antes de que esta comisión elaborara su predictamen y lo pusiera a consideración del Pleno. Nosotros votamos en contra por esas violaciones y no es más que dar un fast track a este paquete económico sin poner a discusión leyes importantes como la del IVA, que si bien no forma parte del paquete económico que presenta el Ejecutivo, estas iniciativas que han señalado algunos diputados impactan el ingreso que se determina y por lo tanto en una lógica integral del dictamen deberían estar consideradas en el mismo. ¿Es cuánto? La diputada Sherman ha pedido la palabra para contribuir con el análisis de este tema. Sí, presidenta y compañeros. Lo que quiero compartirles es que la mesa junta directiva de esta comisión reflexionó previo al inicio del pleno, fue la conveniencia de incorporar o no incorporar temas que no habían sido dictaminados por el pleno de la comisión. Se sometió a votación. En esta votación hicimos uso de la palabra varios compañeros previo a la votación y concluimos que era muy importante que solo incorporáramos aquellos que formaban parte de la iniciativa recibida y del paquete económico como tal, y en este caso pues no habiendo dictaminado la ley del IVA y 3 propuestas, entre ellas las de los animales de compañía a los que se refiere el diputado Dorin, pues se sugirió que no se incorporaran en el cuerpo de dictamen.
habiéndose votado, pues lo que quisiéramos es determinar que ustedes estuviesen también de acuerdo, porque pues reglamentariamente esto genera un esquema de poco orden y también se hizo el comentario de que esto no cancela la posibilidad de que se realicen análisis posteriores. No tendrá por qué ser en este preciso momento que debamos de incorporar el tema en comento. Está incluido en reglamento, está incluido en ley orgánica, no estamos violentando ninguna ley, y a lo que el diputado Vidal Llerena se refiere, que fracciones no estuvieron de acuerdo en un intento de generar una nota, bueno, pues el PRI lo único que hizo fue votar de acuerdo al reglamento y a la ley orgánica, para que quede claro. Bien, ¿algún otro compañero que quisiera hacer uso de la palabra? Señor diputado. Solamente comentar que en la 62 legislatura Movimiento Ciudadano votó en contra del aumento del IVA en la frontera y hemos pugnado en que este IVA inequitativo disminuya de manera argumentada, pues de lo contrario se pone en la frontera en una situación de desventaja, por lo que nosotros consideramos que este tema sí debe de ser tocado, no en este momento, pero debe de ser tocado e incluido. Bien, dado que la miscelánea fiscal está considerada para ser discutida en los puntos del orden del día, presumo y entiendo que tendrán la oportunidad cuando se discuta miscelánea de tocar estos temas sin necesidad de modificar la orden del día. Perdón, diputado. Es que yo entiendo y acepto esa argumentación, pero sostengo otra. Yo creo que si se somete a consideración del Pleno de la Comisión, si se incorporan o no, nos ahorramos, porque me parece que no hay ningún diferendo con el orden del día y podríamos tener una sesión mucho más ágil, simplemente para saber si esto merece ser del conocimiento en el espíritu de lo que ha dicho la diputada Sherman el día de hoy, y si no, con la claridad de que las iniciativas quedan intocadas y sus derechos a salvo. Bien, si es de acuerdo de todos los compañeros diputados, entonces podríamos someter a consideración una modificación a la orden del día para, en su caso, incluir los dictámenes que presenta el diputado Dorin y el diputado Vidal Llerenas. ¿Perdón? La mesa simplemente para que quede constancia de la propuesta que había hecho, y lo que ha dicho ahora está perfectamente ajustado al reglamento. Se desarrolla el orden del día de acuerdo a lo previsto por la Junta Directiva y quedan intocados los derechos de los compañeros que presentaron iniciativas y que en un momento posterior serán dictaminadas, cosa que no ha ocurrido por la comisión. Bien. A ver, diputado Dorin. Sí, aprecio que el diputado Ramírez Marín se haya referido a la última parte, porque suponiendo sin conceder que no se admita mi propuesta como incorporación al orden del día, porque este es el momento procesal oportuno, sí era importante dejar claro que quedaría viva e intocada para efectos de ser conocida en fecha posterior. Pero yo sí pediría que se considere su incorporación al orden del día. Es que si se confirma el orden del día en los términos, se la pongo de otra forma, diputado Ramírez. Si se aprueba el orden del día, tal y como lo han puesto a consideración, pues entonces el dictamen que un servidor trae o que trae el diputado Llerenas o que trae el diputado Corral no entrarían. Entonces, me parece que es lo que hay que hacer y así quedamos todos procesalmente zanjados. A ver, si me expliqué, lo que pretendemos es votar si se modifica la orden del día, que fue lo que dije. Si es así, lo que propondríamos es, si acepta esta comisión, modificar la orden del día para incluir esos dos dictámenes. Y cada grupo parlamentario podrá, en su caso, no nos estamos pronunciando ni a favor ni en contra de mover un impuesto, sino de discutirlo
o no en esta sesión, que es lo que quise decir. Si es así, entonces, y por instrucciones de la presidencia, yo les preguntaría a mis compañeros que si están, porque se apruebe la orden del día, tal cual está, sin aceptar las modificaciones que proponen los demás compañeros, porque se vote tal cual está la orden del día, sin los cambios, como está en sus términos la orden del día. Si se aprueba la orden del día en sus términos, los compañeros diputados que estén de acuerdo en que se apruebe en sus términos la orden del día, tengo que votar la orden del día. Bien, los compañeros diputados que estén porque se apruebe la orden del día en sus términos, les rogamos ir manifestarlo levantando la mano. Ok, los compañeros diputados que estén por la negativa, también les pedimos manifestarlo levantando la mano. ¿Y por la abstención? 5. Presidenta, se emitieron 24 votos a favor de la orden del día en sus términos, 9 votos en contra y 5 abstenciones, mayoría por la afirmativa de mantener la orden del día, presidenta, en sus términos. Muchas gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión de instalación celebrada el pasado 7 de octubre del 2015. Toda vez que dicha acta ha sido distribuida previamente a los integrantes de la comisión, solicito a la Secretaría pregunte a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura y se pone a discusión. Por instrucciones de la presidencia se consulta a esta comisión si es de aprobarse el acta de la reunión de instalación celebrada el 7 de octubre de 2015 y se dispensa su lectura. Los compañeros diputados que estén por la afirmativa, les solicitamos manifestarlo levantando la mano. Los compañeros diputados que estén por la negativa o por la abstención, mayoría por la afirmativa, presidenta. Vamos en el punto 4. Muchas gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, análisis y discusión, en su caso, votación de los siguientes dictámenes. Miscelánea fiscal, Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Le solicito al diputado secretario nos haga el honor de hacer la presentación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adelante, diputado secretario. Con todo gusto, señora presidenta. Iniciaremos con el dictamen de miscelánea fiscal, comentando los principales cambios y modificaciones que se realizaron a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Federal, en el entendido que en sus correos, a buena hora, llegaron resúmenes de los cambios que esta comisión dictaminadora realizó a la iniciativa presentada por el gobierno federal y que entiendo que recogen muchas de las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios. Las principales modificaciones son las siguientes. Comenzaremos con el impuesto sobre la renta. El primer punto, se incrementa el límite del monto de las deducciones de 4 a 5 salarios mínimos generales elevado al año para los contribuyentes personas físicas. Las deducciones personales no podrán exceder la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto, para quedar en alrededor de 140,000 pesos, 141,000 pesos. Se adiciona la deducción de los gastos vinculados con la incapacidad laboral
Con los mismos requisitos para los gastos por honorarios médicos, dentales y hospitalarios, se propone se efectúe al 100%, por lo que no se encontraría sujeta al límite que establece el último párrafo del artículo 151. Se establece también que la deducción inmediata de las inversiones en bienes nuevos de activo fijo es una erogación totalmente deducible siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la ley. Asimismo, se adiciona un párrafo para establecer que será una erogación totalmente acreditable para efectos del impuesto al valor agregado. Para los efectos de la deducción inmediata, se incrementa el monto de los ingresos de las empresas que podrán gozar de este beneficio de 50 a 100 millones de pesos, entendiendo que en la actualidad es cero. Es decir, la iniciativa del Ejecutivo venía por 50 y esta comisión ha propuesto en este dictamen que suba incluso a 100, de 0 a 100. Se precisa que solo se exime del pago del impuesto sobre la renta a los dividendos o utilidades que se le distribuyen de la cuenta de utilidad por inversión en energías renovables, sin que dicha exención sea aplicable tratándose del impuesto previsto en los artículos 140, párrafo segundo, personas físicas residentes en territorio nacional y fracciones primera, quinto, párrafo y cuarta del artículo 164, residentes en el extranjero, de la ley del impuesto sobre la renta. Capitalización delgada. Se reconoce que el tratamiento fiscal que se propone es aplicable desde el 1 de enero de 2014, por lo que las deudas contraídas en los ejercicios fiscales 2014 y 2015 con motivo de la inversión en infraestructura relacionada con la generación de energía eléctrica no estarán sujetas a estas reglas de capitalización para objeto de la deducción de intereses por sus adeudos. Se establece que quien no hubiera podido deducir los intereses pagados que derivaron del monto de las deudas por capitalización delgada, que excedieron del triple del capital contable y que por tal motivo efectuaron el pago del impuesto a la renta, en caso de obtener algún saldo a favor, podrán compensarlo en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. Reinversión de utilidades. Se propone aplique en todas aquellas empresas que identifiquen en su contabilidad los registros correspondientes a las utilidades generadas durante el periodo del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016 que sean reinvertidas, así como las distribuciones de utilidades respectivas. Aquí quisiera recordar que la iniciativa del Ejecutivo solo contemplaba las empresas que cotizan en bolsa y que esto estamos ampliando el espectro. Para evitar el lavado de dinero se propone hacer una modificación al inciso E, la inclusión de un penúltimo párrafo y la modificación del último párrafo de la citada fracción. Pequeños productores del campo. Se modifica el límite de 4 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año a 6 veces dicho salario, con lo cual se dará entrada a la mayoría de dichos productores. Aquí vale la pena también decir que la iniciativa del Ejecutivo reduce de 90% a 25% el requisito de la composición de los ingresos de los productores del campo. Se requería tener 90% de ingresos del campo y solamente 10% de otras actividades. Son dos beneficios, uno que proviene de la iniciativa que envió el Ejecutivo y nosotros la estamos ampliando un beneficio adicional para ampliar las deducciones, el monto de los salarios mínimos para poder estar exentos. Se elimina la referencia del artículo 112, fracción octava, párrafo segundo de la ley del impuesto sobre la renta, al artículo 111 de la misma ley, y se establece que si en 3 ocasiones durante el plazo de 6 años contados a partir de que se incumpla por primera vez con la obligación de presentar la declaración referida, el contribuyente deberá tributar en los términos del régimen general que regula el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Estas son algunas de las modificaciones que se han hecho en favor de los contribuyentes que están inscritos en el RIF, y a continuación vendrán algunas más. Se establece que de quienes hubieran pagado el impuesto de la renta correspondiente a 2014 y 2015 dentro del régimen general de las personas morales y que presenten las declaraciones complementarias, si obtienen algún saldo a favor, el mismo podrá ser compensado en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. Obligación para los contribuyentes de presentar diversas declaraciones informativas de partes relacionadas. Se propone diferenciar la información que no está prevista y que adicionalmente podrá solicitar las autoridades fiscales mediante reglas de carácter general de la información establecida de manera expresa relativa a las partes relacionadas de las personas morales, subsidiarias o establecimientos permanentes. Se propone considerar que dentro de los supuestos para determinar que una persona moral es controladora multinacional, se establezca que serán aquellas que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos consolidados para efectos contables equivalentes superiores a 12,000 millones de pesos. Asimismo, se establece que será únicamente el Poder Legislativo el que decida si se incrementa o disminuye dicho monto y no el SAT. En materia de consolidación, se precisa que la fecha límite para estar al corriente de sus obligaciones fiscales correspondientes al 1 de enero de 2016 será el 31 de marzo de 2016 y además se precisa que la interposición de medios de impugnación es en materia de consolidación, no contra las reformas en materia fiscal.
Se propone incrementar el monto deducible por la adquisición de automóviles de 130,000 pesos a 175,000 pesos, regresando este monto al anterior a la reforma fiscal. Se propone que el Servicio de Administración Tributaria publique un procedimiento de retención que facilite el cobro de los impuestos a que están obligadas las personas que tributan el régimen de incorporación fiscal por parte de las empresas de participación estatal mayoritaria. Se propone otorgar facultades al SAT para que emita reglas administrativas que permitan la regulación de las obligaciones formales y de pago de los integrantes de los ejidos y las comunidades por los pagos recibidos por parte de personas físicas y morales, independientemente del sector al que éstas pertenezcan. Se propone que las personas físicas que reciban ingresos por arrendamiento puedan aplicar el RIF, siempre que la totalidad de sus ingresos no exceda del monto previsto en el primer párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto de la Renta. Se propone liberar de expedir comprobante fiscal en operaciones de hasta 100 pesos a contribuyentes del RIF cuando el adquiriente no solicite el comprobante mencionado. Se propone la obligación del SAT de publicar lista de poblaciones sin servicios financieros. Para fortalecer el RIF se propone flexibilizar la medida que limita la enajenación de las negociaciones que tributan en el citado régimen. Se propone que la exención para enajenación de casa-habitación será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación que se trate, el contribuyente no hubiera enajenado otra casa-habitación, por lo que hubiera obtenido la exención prevista en ese inciso y manifieste bajo protesta de decir verdad dichas circunstancias ante el fedatario público ante quien se protocolice la operación. Se reduce de 5 a 3 años esta obligación. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se acota y precisa que únicamente la venta de gasolina y diésel realizadas en diciembre de 2015, cuya entrega se haya realizado en dicho mes y el cobro se lleve a cabo más tardar el día 10 de enero de 2016, estarán sujetas a las tasas variables del IEPS aplicable a dichos combustibles vigentes al 31 de diciembre de 2015. Se reduce en un 50% las cuotas de bebidas saborizadas que tengan hasta 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la memoria de cálculo que detalla las fuentes de información y la metodología que justifiquen la actualización de los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, y en su caso de la aplicación de las cuotas complementarias intemporales que se establezcan en la misma fecha en que se publiquen los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel. Esto con la intención de garantizar la transparencia en el establecimiento de esta banda. Código Fiscal de la Federación, Lotería Fiscal, se establece como requisito adicional para acceder al premio que el contribuyente persona física se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales. Reporte País establece que el registro especial de la aplicación de procedimientos para identificar cuentas incluye a todas las cuentas extranjeras y que la aplicación del procedimiento para identificar las cuentas de alto y de bajo valor también debe realizarse respecto de todas las cuentas extranjeras y se elimina la referencia al término figuras. Se propone regular expresamente la procedencia del recurso de revocación cuando se embarguen dinero en efectivo y depósitos en cuentas bancarias o de operaciones auxiliares del crédito, incluyendo cooperativas de ahorro y préstamo. Se propone incorporar requisitos adicionales a los ya previstos que deben cumplir estos profesionistas para obtener su inscripción ante las autoridades fiscales, tales como contar con certificado o título a nivel de posgrado en materia de contribuciones, contar con 3 años de experiencia mínima, ser miembros de un colegio profesional reconocido por la Secretaría de Educación Pública, así como someterse a la certificación de conocimientos y cumplimiento de las normas de educación continua o actualización académica. Se propone la incorporación de una disposición transitoria al Código Fiscal de la Federación para prever que los profesionales que a la fecha de entrada en vigor de la anterior disposición no cuenten con certificado o título de posgrado en materia de contribuciones contarán con un plazo de 3 años para cumplir con dicho requisito a partir de la fecha en que entre en vigor esta disposición, así como que los colegios o asociaciones profesionales en calidad de organismos certificadores contarán con un plazo de 1 año para cumplir con las actividades mancomunadas y solidarias establecidas en esta disposición. Se propone elevar la multa económica aplicable a una conducta similar para el caso de incumplimiento de la prestación de las declaraciones informativas de precios de transferencia, por lo que se propone que el incumplimiento de la presentación de la declaración informativa de operaciones relevantes tenga la misma sanción. Se habilita el SAT para que elabore por sí o a través de una institución de educación superior un estudio que permita evaluar la conveniencia o no de establecer una medida de lotería a partir de elementos objetivos de opinión como un comparativo sobre experiencias de mercado respecto a monederos electrónicos para puntos y sorteos semejantes a la lotería fiscal. Se propone establecer un esquema de facilidades administrativas que les permita cumplir con sus obligaciones en materia del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado de manera sencilla, de forma tal que se facilite el acceso a la formalidad a quienes actualmente se encuentran al margen y de esta forma incorporarse en mejores condiciones para su desarrollo económico. Hasta ahí el resumen, señora presidenta, de los principales aspectos que contiene el dictamen. Muchas gracias, diputado secretario. Y a fin de continuar en esta sesión, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se pone a discusión el dictamen, en virtud de que ha sido previamente distribuido entre los integrantes de esta comisión.
Sí, por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación económica. Si se somete a discusión el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los señores legisladores que se encuentren por la negativa, sírvanse a manifestarlo. ¿Alguna abstención? Presidenta, mayoría por la afirmativa. Señores legisladores, la junta de esta comisión, la junta directiva de esta comisión ha acordado que se conceden 3 minutos a cada uno de los grupos parlamentarios para fijar su posicionamiento con respecto de este dictamen. En primer lugar, para fijar su posicionamiento, tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social. Muy buenas noches. Observamos con agrado que fue incluido en este dictamen distintas propuestas del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Queremos destacar, desde luego, que se esté elevando el monto de la estimación en virtud de los resultados que se han obtenido en los últimos 3 años. A pesar de que nos hubiese gustado que hubiese sido un poquito más de porcentaje, no podemos desdeñar que son casi 17,000 millones de pesos lo que se está estimando más en recursos. Nos da gusto también comentar, nosotros una de las propuestas principales que inclusive cuando comparecieron aquí los funcionarios de la Secretaría, habíamos hablado, era sobre el tema de repatriación de capitales. Con gusto nos damos cuenta que fue incluida esta propuesta de Encuentro Social y que además se le agrega un elemento muy importante que tiene que ver con el tema del lavado de dinero. Sin duda alguna, nos congratulamos también de esta incorporación al propio dictamen. Al igual que otros grupos parlamentarios en el tema de adquisición de automóviles, nos da gusto que se esté integrando a este dictamen la anterior disposición, lo que es una muestra también de la voluntad política que está empezando a existir para estos temas, regresándose a la deducción de 175,000 pesos. En fin, hay otros temas que sin duda alguna, por haber sido incorporados en nuestra suma, son 9 de las propuestas que nosotros propusimos, se están incorporando al dictamen y estamos con esto fijando que nuestro posicionamiento será en favor de este dictamen que se está hoy presentando ante esta comisión. Por último, hay todavía 2 o 3 temas que han quedado en el tintero y que seguramente nosotros estaremos reservando para la discusión en el Pleno el día de mañana. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Flores. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Partido Nueva Alianza, hasta por 3 minutos. Con Adelante. su permiso, señora presidenta. Sin duda alguna, esta miscelánea fiscal tiene por objetivo una serie de ajustes contables, jurídicos y económicos con miras a mejorar de forma sostenida la calidad de vida de la población. Con este dictamen reformamos diversas leyes fiscales para mejorar esta capacidad de ahorro, la capacidad de inversión, la sostenibilidad de las finanzas públicas y un combate frontal a la evasión fiscal. Para nuestro grupo parlamentario es importante porque propusimos una serie de reservas tendientes a enriquecer este dictamen y fortalecer estas medidas fiscales. Propusimos que sea el Poder Legislativo quien a través de la Ley de Ingresos de la Federación determine bajo qué montos de operaciones se considerará una multinacional con la intención de dotar una certidumbre jurídica a los contribuyentes y respetar el principio de la división de poderes. Por otro lado, fortalecimos la medida
de los sorteos fiscales al establecer en la ley como requisito adicional para acceder a este premio que el contribuyente persona física se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales para hacerse acreedor a este estímulo. Coincidimos también en las medidas para fortalecer el régimen de incorporación fiscal y propusimos mecanismos para que los contribuyentes den cumplimiento a sus declaraciones informativas, evitando de esta forma que se evite que se abuse de dicho régimen preferente en perjuicio de los contribuyentes que cumplen fielmente con la ley. Sabemos que se tiene que redoblar esfuerzos para estimular la formalidad económica si queremos superar la debilidad recaudatoria del Estado. Y por otro lado, ante la apertura del mercado de combustibles, una reserva de vital importancia para Nueva Alianza tiene que ver con la participación de la Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal del Consumidor para que en sus respectivos ámbitos vigilen la apertura del mercado de los combustibles automotrices, se lleve en condiciones de libre competencia y que se respeten los precios máximos de combustibles a la venta al público en general. Hoy caminaremos a favor de las medidas propuestas en este dictamen, pues buscamos recuperar la confianza tanto de los contribuyentes como en los inversionistas para que con la estabilidad del marco tributario y con los estímulos pertinentes podamos detonar que haya mayor inversión en México y se generen más y mejores empleos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Vallés Mendoza. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del partido Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en base al análisis y la reflexión que hemos llevado a cabo en el interior de nuestra fracción, decidimos apoyar en lo general el dictamen que contiene las modificaciones a los ordenamientos de la miscelánea fiscal, pero también manifestamos de igual forma nuestro desacuerdo en algunas propuestas que consideramos que afectan a las personas, por lo que en su momento nos reservamos diversos artículos para el análisis con base en sus argumentos que presentaremos en la plenaria para su discusión y su cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Lomelí Bolaños. Enseguida, para fijar su posicionamiento, tiene el uso de la palabra el diputado Vidal de Arenas Morales, del partido Morena. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Bueno, nosotros votaremos en contra del dictamen. Es un dictamen que no corrige pues prácticamente nada de la reforma fiscal de hace 2 años. Tan no corrige nada, por ejemplo, que la diferencia en el cálculo del impuesto sobre la renta que se tiene de la propuesta del Ejecutivo al dictamen apenas supera los 1,000 millones de pesos. Es decir, es una serie de propuestas que son menores en cuanto a lo que se va a recaudar y por tanto menores en el efecto que va a tener en la economía. Son medidas básicamente enfocadas a las empresas, no a las personas. Eso no necesariamente es malo, pero tiene que ser enfocada a las personas y sobre todo la propia diferencia que hay entre la ley de ingresos propuesta por el Ejecutivo y la que está proponiendo esta comisión en el cálculo del impuesto sobre la renta muestra que son muy pequeñas los ajustes que se están haciendo. Si se estuvo en contra de la reforma tributaria, no hay manera de poder votar a favor este dictamen. Me llama la atención 2 temas. Uno es que se habla de que habrá un mayor ingreso como resultado de estas medidas y como resultado del cálculo del mayor precio del petróleo. Y se presenta una ley de ingresos con 16,000 millones de pesos de incremento, 8,000 millones de los cuales vienen de seguir ordeñando a Pemex. Es decir, como se va a tener un precio del petróleo mayor, se van a tener 8,000 millones de pesos más por la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, pero eso no se va a quedar en Pemex. Eso se va a ir al presupuesto de egresos y no se va a invertir. Y segundo, los otros 8,000 millones de pesos que tiene de más la ley de ingresos, a pesar de que se dice que es por mayor recaudación, están no sorpresivamente en el rubro de aprovechamientos, otros de otros. Volvemos al tema de los aprovechamientos. ¿Por qué en la ley de ingresos hay
8,000 millones de pesos más que la propuesta del Ejecutivo en aprovechamientos. ¿Qué fideicomiso va a ser afectado? ¿Qué institución como CFE, como Pemex o como la Banca de Desarrollo va a ser afectada? Es una información que no tenemos porque no está regulado el tema de los aprovechamientos. Esa es la historia de lo que hoy vamos a votar, una serie de cambios menores a distintas leyes, sin entrar a lo sustancial, sin entrar pues a disminuir el IVA en frontera, por ejemplo, ¿no? Que era algo que sí era central en la discusión, sin discutir el cambio de régimen de repecos, que también era una discusión clave y una demanda importante de los mexicanos, y con muchos problemas, insisto, en el tema de la transparencia, en términos de, pues, ¿por qué no dejar que Pemex tenga 8,000 millones de pesos más por resultado de tipo de cambio? ¿O qué son los 8,000 millones de pesos de incremento en el tema de aprovechamientos en el rubro otros de otros? Eso no se dice en el dictamen. Entonces creo que es una propuesta que no abona en la transparencia, es una propuesta opaca y es una propuesta que no entró al fondo a discutir los múltiples problemas del sistema tributario mexicano, ¿no? Creo que pues los que hemos estado en contra de la reforma fiscal de hace 2 años, pues no queda más que votar en contra de un dictamen que reafirma las principales decisiones tomadas en ese momento. Gracias. Muchas gracias, diputado Yenenas Morales. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Sarur Torres, del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. Gracias, diputada. Después de un análisis cuidadoso y responsable que hicimos por parte del Partido Verde, vamos a votar a favor de este dictamen por considerarlo un dictamen que promueve el desarrollo de la industria automotriz, industria que ha apoyado en esta crisis global al país, por incrementar estas deducciones de la industria automotriz y porque es una miscelánea incluyente en donde se acelera el proceso de inclusión de los nuevos contribuyentes a través de estas propuestas de registro de incorporación fiscal que facilitará a varios contribuyentes que hoy por hoy no pagan impuestos a que se amplíe esta base fiscal y podamos seguir afrontando esta crisis de forma responsable, derivado de las bajas en el petróleo, gracias a esta recaudación fiscal que ha sido eficiente y es gracias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sarur Torres. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Hernández Mirón, del PRD, para fijar su posicionamiento hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Sí es verdad que ha habido una revisión de los planteamientos que se han hecho por parte de las diputadas y diputados. Queremos mencionar que no ha sido incluido obviamente el Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México y será un tema que se irá atendiendo obviamente el día de mañana. Sí hay que destacar de este dictamen la deducción de gastos personales por honorarios médicos a todas aquellas personas que sufren una discapacidad. Me parece que este es un tema importante que hay que estar resaltando. Por otro lado, el tema de la iniciativa que ha planteado el grupo parlamentario del PRD en términos del régimen popular tributario, ir de 200, de 100 a 200 o 300, estamos hablando de un mini RIF, del mini RIF que ha venido comentando. Me parece que es uno de los temas que también se estará discutiendo obviamente en el Pleno, revisando el documento en términos de pymes. Es un tema que resulta y también importante para mi bancada. En términos de la deducción hasta 100 millones de pesos, me parece que es un tema también importante que tenemos que estar resaltando y que obviamente se ha venido incorporando a partir de las solicitudes que ha tenido el PRD.
regular el ejercicio de facultades de comprobación de los procedimientos para verificar la procedencia de las cantidades solicitadas en devolución y la conclusión anticipada de la revisión. Es uno de los temas también que hemos venido como bancada solicitando de manera reiterada, y una serie de elementos también que ayudarán. Concluiría mi intervención, diputada presidenta, mencionando el tema de los artesanos, en donde los artesanos han sido valorados en su trabajo y obviamente que la carga no la lleven ellos. Me parece que son los temas que podemos estar revisando, aunque quedan muchos otros temas más en la agenda que no han sido discutidos, y bueno, estará el momento en que se tengan que poner a consideración. Muchas gracias, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Hernández Mirón. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Huepa Pérez, del Partido Acción Nacional. Hasta por 3 minutos, diputado. Muchas gracias, presidenta, compañeros diputados. Para Acción Nacional, los ingresos públicos que financiarán el gasto de México son un asunto de la más alta prioridad, y por ello hemos hecho un análisis profundo para garantizar que estos sean suficientes, efectivos, pero sobre todo que no sigan afectando la economía de la sociedad mexicana. Por ello, nuestro partido manifiesta con toda la claridad su legítima preocupación al ver que en esta miscelánea fiscal se sigue atentando contra la ciudadanía, pues los efectos de la tóxica reforma fiscal impuesta no se han revertido en su mayor medida. Somos puntuales en señalar que el gobierno federal sigue sin cumplir sus compromisos para con la sociedad mexicana. Su apuesta para el próximo año es recaudar más a costa de los contribuyentes de siempre. Es cierto, reconocemos algunos avances y valoramos que las autoridades hacendarias hayan escuchado nuestras propuestas. No obstante, es notablemente insuficiente, puesto que en los grandes temas donde el Partido Acción Nacional ha sido enfático en revertir los efectos nocivos de la reforma fiscal, siguen sin presentarse condiciones que favorezcan a los contribuyentes. Vemos en este dictamen grandes pendientes que nos obligan como un partido que se debe a las y los mexicanos a seguir trabajando y generando el debate para evitar que se siga abusando de la sociedad. Por tanto, les anunciamos que votaremos a favor de la miscelánea fiscal que nos propone esta comisión, pero indudablemente haremos las reservas necesarias para discutir ante el Pleno de esta soberanía con el objeto de revertir la reforma fiscal y mejorar la situación económica de los contribuyentes de este país. Por esta razón, nuestro grupo parlamentario seguirá proponiendo modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta para incorporar al régimen de repecos como una opción adicional de tributación del pequeño comerciante. Insistiremos en reducir la tasa del ISR en personas morales del 30 al 28%, otras más como el tema del IVA en alimentos para mascotas que comentaba el diputado Dorin, y también nos preocupa que no se haya hecho un planteamiento en el tema de la deducibilidad de gastos de previsión social que lesiona los ingresos de los trabajadores. Por lo tanto, haremos lo propio. Por otro lado, no observamos en el cuerpo de dictamen la incorporación de apoyo al sector minero de nuestro país. Es necesario también que para dar garantías al sector se establezcan incentivos haciendo deducibles sus gastos preoperativos. Por último, y no menos importante, en materia del IVA, nuestro grupo parlamentario insiste y seguiremos insistiendo en reducir la tasa del 16 al 11% de la región fronteriza. Y con ese propósito también haremos la reserva correspondiente. En todos estos temas seguiremos observando lo necesario para corregir los errores que se han venido cometiendo y que han lesionado los bolsillos de los mexicanos y el sector productivo de este país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Huepa Pérez. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo David García Portilla, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Sin duda,
lo que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha propuesto y que hemos escuchado diversas voces, es positivo para el país. No solamente por un incremento en los recursos disponibles para este país, sino también porque se atienden a sectores que lo requieren. También es importante mencionar los incentivos que se dan al ahorro, a la producción y al sector primario. Tan solo por mencionar el tema del ahorro, como ustedes saben, en la ley del ICR se incrementa de 4 a 5 salarios mínimos precisamente la deducibilidad en fondos de ahorro de largo plazo. Aquí también señalaba mi compañero del PRD la deducibilidad en materia de cuando se tiene una incapacidad para laboral y que se someta a los mismos tratamientos que tienen las personas físicas cuando enfrentan honorarios médicos u otro tipo de honorarios referentes a su salud. La repatriación de capitales, una mayor inversión productiva al establecer la deducción inmediata de la inversión nueva en activos fijos. Sin duda también un consenso muy importante es la deducción inmediata que aumenta este beneficio para pequeñas empresas de 50 a 100 millones de pesos. En materia del campo, como ustedes saben, la ley del impuesto sobre la renta ha sido muy clara al señalar que para los pequeños productores de actividades primarias están exentos cuando ésta sea su actividad exclusiva hasta por 40 veces el salario mínimo. Y en el caso de personas morales, exenta totalmente a los ejidos y comunidades indígenas. Esto es importante señalarlo. En materia de pequeños productores del campo, el sector campesino de nuestro partido propuso que se modificara el límite de 4 veces al salario mínimo. Esta comisión aceptó incrementarlo a 6 veces el salario mínimo, con lo cual también se permite que los trabajadores del campo puedan incrementar precisamente la deducibilidad de sus ingresos. Estas son algunas de las reformas por las cuales el grupo parlamentario del PRI está a favor de este dictamen. Está a favor de este dictamen porque, como se ha señalado aquí, se escuchó y se incrementa la deducibilidad en la adquisición de automóviles a 175,000 pesos. Esto permitirá también fortalecer la industria nacional automotriz, como aquí se señaló. También es importante señalar que el RIF en materia de pequeños contribuyentes, aquí escuchamos cómo había grandes necesidades respecto a los pequeños comerciantes y por eso se incluye que no será obligatorio expedir una factura fiscal para ventas menores a 100 pesos. Esto beneficia a los pequeños comerciantes de los mercados, de las pequeñas misceláneas y de los mercados públicos en este país. Aquí está una respuesta real a lo que aquí se ha sometido y se ha considerado en esta comisión. Por ello, el grupo parlamentario reconoce el trabajo de esta comisión y está a favor de este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado García Portilla. Una vez terminadas las intervenciones, fijando posicionamiento de los grupos parlamentarios, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo también de la misma manera. Y abstenciones. Mayoría, Presidenta, por la afirmativa. Suficientemente discutido. Debo mencionar, en menoscabo de la facultad establecida por el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, que la Junta Directiva de esta comisión acordó que las reservas sobre este dictamen se presentarán ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el momento de su discusión, por lo que solicito a la Secretaría se someta a votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a los integrantes de esta comisión en votación nominal si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por lo cual se solicita a cada uno señale su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. No sé si quieren que comenzamos por este lado, compañeros. José Antonio Salas Valencia, Acción Nacional, a favor, en lo general, con reservas. Vidal Llerenas, Morena, en contra. Nancy Sánchez Arredondo, del PRI, a favor. Alejandro Armenta, del PRI, a favor. Pablo Bazáñez, PRI, a favor. Tomás Montoya, PRI, a favor. Jericó Abramo, PRI, a favor. Rosa Elena Millán Bueno, PRI, a favor. Fidel Curi Grajales, a favor, del PRI. Baltasar Hinojosa, del PRI, a favor. Noemí Guzmán Lagunes, PRI, a favor. Ricardo García Portilla, PRI, a favor. Sherman, PRI, a favor. Alfredo Valles, Nueva Alianza, a favor. Miguel González Salum, PRI, a favor. Fabiola Guerrero Aguilar, PRI, a favor. Adriana Sarur, Verde, a favor. Mariana Benítez, PRI, a favor. Armando Rivera Castillejos, Partido Acción Nacional, en lo general a favor, con reserva en el tema de impuesto al valor agregado, con el IVA a la frontera, el IVA a alimentos para mascotas, el IVA a alimentos preparados, con reserva en impuestos sobre la renta, en repecos, en deducibilidad de colegiaturas, en deducibilidad a personas físicas, en reducción de la tasa del ISR a personas morales del 30 al 28%, en deducibilidad de gastos de previsión social y pensiones, en deducibilidad de gastos preoperativos del sector minero, en reserva del estímulo al patrón que contrate personas con desempleadas con más de 40 años y en el Código Fiscal en reserva por la dictaminación de estados financieros a personas físicas y morales con ingresos acumulables superiores a 34 millones de pesos. Herminio Corral, del Partido Acción Nacional, con reservas y listos para dar la batalla en materia de impuestos del IVA, en IVA a la frontera, en IVA a mascotas, en IVA a alimentos preparados, en impuestos sobre la renta, en reserva por los repecos, deducibilidad en colegiaturas, deducibilidad de personas físicas, reducción de la tasa de ICR a personas morales, a personas físicas, deducibilidad de gastos de previsión social y pensiones, en deducibilidad de gastos preoperativos en el sector minero y también en estímulo a patrones que contraten personas desempleadas de más de 40 años y en Código Fiscal la dictaminación fiscal. Carlos de la Fuente, del PAN, a favor, con reserva en el impuesto al valor agregado en frontera, en el IVA en mascotas, el IVA en alimentos preparados, sobre la ley del impuesto sobre la renta, en el tema de los repecos, deducibilidad de colegiaturas, deducibilidad de personas físicas, reducción de la tasa del ISR a personas morales del 30 al 28, deducibilidad de gastos de previsión social y pensiones, deducibilidad de gastos preoperativos en el sector minero, estímulo a patrón que contrate personas desempleadas de más de 40 años, reducción de la tasa del ISR a personas físicas del 35 al 30% y de la ley del Código Fiscal de la Federación en la dictaminación de estados financieros a personas físicas y morales con ingresos acumulables superiores, disminuirlo de 100 millones a 39 millones de pesos. Juan Romero Tenorio, Morena, en contra. Hugo Eric Flores, Encuentro Social, a favor. Waldo Fernández, PRD,
A favor en lo general y con reservas que se harán valer mañana en el Pleno. Carlos Mirón, a favor en lo general y con las reservas que se plantearán mañana en el Pleno. Fidel Calderón Torreblanca del PRD, a favor en lo general y con las reservas que conforme al acuerdo previo se harán del conocimiento mañana en el Pleno. Óscar Ferrer Ábalos del PRD, a favor en lo general y con reservas en lo particular. Doringen Pro. César Augusto Rendón, PAN, con las reservas mencionadas por el grupo parlamentario y en particular con el IVA en la frontera como tamaulipeco por todos aquellos desde Tijuana hasta Matamoros. Miguel Ángel Salín, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en lo general a favor y con reservas del mismo grupo parlamentario. Huepa Pérez de Acción Nacional, en lo general a favor, con las reservas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que se presentará el día de mañana. Jorge Dávila Flores, PRI, a favor. Carlos Lomelí de Movimiento Ciudadano, a favor en lo general con reservas que mañana serán planteadas, pero sí quiero poner sobre esta mesa que nadie ha mencionado un tema que es sumamente grave, el bajarle el 50% que se le había incrementado a las bebidas con una gran cantidad de azúcar que generan obesidad en nuestros infantes. Gracias. Matías Nazario Morales, PRI, a favor. Ramírez Marín, PRI, por la afirmativa. Javier Herrera Borunda Verde, a favor. Ricardo Canavati, Verde, a favor. Javier Neblina del Grupo del PAN, a favor en lo general con la reserva de las mencionadas por mi grupo parlamentario, en particular con el tema que en esta comisión el PRI se negó a discutir, como es el IVA en la frontera. Jorge Estefan Chidiac, a favor del PRI. Gina Andrea Cruz Blacklish del PAN, a favor en lo general y con las reservas planteadas por el grupo parlamentario del PAN. Señora Presidenta, se emitieron 38 votos a favor. Falta, por favor, diputada. Sí, mi voto es a favor en lo general del dictamen, con las reservas al Pleno. Lucía Mesa. ¿Falta algún otro compañero diputado por emitir su voto? Bien, se emitieron entonces 39 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Aprobado el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el siguiente punto del orden del día pasaríamos a la presentación del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. Solicito al diputado secretario nos haga el honor de hacer la presentación del dictamen con proyecto de decreto. Con todo gusto, señora Presidenta. Pasaremos a comentar los principales cambios que se realizaron en la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal. Se ajusta el tipo de cambio en 50 centavos de 15.90 a 16.40, de acuerdo a las estimaciones más recientes y acertadas con que pudimos contar en esta comisión y con el auxilio del Centro de Finanzas Públicas. Se adiciona que el contenido del concepto gasto de inversión susceptible de ajustar se reporta en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión. En concordancia con la modificación al impuesto sobre la renta, que aprobada en la miscelánea, se modifica la tasa de retención de intereses de 0.53 a 0.50%. Se incrementa de 100 a 200 mil pesos el monto de ingresos que obtengan los contribuyentes con mínima capacidad administrativa que tributen en el RIF para obtener el estímulo fiscal del 100% del pago del IVA y del IEPS,
durante los años que tributen en dicho régimen. Se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporte en los informes trimestrales que se presentan en el Congreso de la Unión el comportamiento del precio del petróleo observado respecto al promedio amparado por las coberturas petroleras y de la subcuenta del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Se establece la obligación de la Secretaría de Energía para emitir lineamientos respecto al proceso para resarcir a Pemex del justo valor de las inversiones afectadas conforme a lo previsto en las disposiciones relativas a la reforma energética. Se transparentan los recursos que permanecen ociosos en cuentas bancarias de las entidades federativas y lleven a cabo su reintegro a la tesorería de la Federación sin que se cubran cargas financieras o un resarcimiento. Derivado de los cambios antes mencionados en el dictamen de Ley de Ingresos de la Federación para 2016, se estima una recaudación de 4.763.899.9 millones de pesos. Esto es, se incrementa el monto de la estimación de los ingresos para el 2016 en 16.954 millones de pesos más, provenientes de una diferencia de 9.318 millones de ingresos del gobierno federal, 7.636 de organismos y empresas. Los ingresos del gobierno federal para 2016 ascenderían a 3.102.466 millones de pesos, es decir, 9.318 millones más. Sobre el concepto de impuestos, se proyectan en 2.407.742 millones de pesos, esto es 13.684 millones de pesos menos respecto a lo esperado en la iniciativa. La recaudación federal participable para 2016 se proyecta en 2.428.253.7 millones de pesos, esto es 3.212.1 millones de pesos menos respecto a lo propuesto en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. Son todos los puntos relevantes, Presidenta, que se encuentran en este... Sí, digo, sí, no soy orador, pero estoy leyendo. Sí, estoy leyendo a nombre de la comisión los, pero... Sí, con todo gusto, entendiendo que estoy leyendo a nombre de la comisión el resumen de los cambios, no a título personal. Diputado conocedor de finanzas públicas. Me ayudará a razonar, pero que realmente no sé, realmente lo digo con sinceridad, sin ningún afán de polemizar. Yo, en el cuadro que se nos entrega, comparativo de los distintos cálculos de los distintos conceptos de la Ley de Ingresos, un cuadro además muy ilustrativo, ¿no?, de la ley, ahí la comisión hace muy bien su trabajo. Está esto que yo hacía mención hace rato, que en el concepto de aprovechamientos hay un incremento de alrededor de 8,000 millones de pesos. En la ley que manda el Ejecutivo se calculaban 152,000 millones de pesos. En el proyecto que nos presenta la Comisión se calculan 161,743. Y si uno va al número, esto es el punto 6, aprovechamientos. Si uno va al punto 22 del 6, que dice otros, ahí es donde está el cambio. Ahí estaban calculados 146,000 millones de pesos y ahora hay 155,000 millones de pesos. Y luego, en el 22 que dice otros, hay un 04 que también dice otros, ¿no? Y ahí es donde precisamente está los 146,000 que se convierten en 155,000 millones de pesos. Es decir, 9,000 millones de pesos de diferencia. Como decía, yo entiendo que de los 16 que tiene en exceso la Ley de Ingresos con respecto al proyecto original, 8 vienen del incremento en el cálculo del tipo de cambio, que seguramente se refleja, bueno, de hecho se refleja en la ganancia de Pemex y por eso se va al gobierno como un resultado del fondo petrolero. Y estos 8,000 están en este rubro de aprovechamientos otros de otros. Yo no sé si usted tuviera información sobre a qué se refiere este concepto y por qué en el dictamen hay un incremento de 8,000 millones de pesos. Sugiero a esta mesa
que continuemos desahogando el proyecto de dictamen y realizaré en este momento las consultas necesarias para poderlo aclarar. Es una pregunta compleja, señor diputado. Yo también necesito consultar bien a fondo el tema. Pues es cuanto respecto al reporte del resumen de los cambios, Presidenta. A fin de continuar con esta sesión, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se pone a discusión el dictamen, en virtud de que ha sido previamente distribuido entre los integrantes de esta comisión. Presidencia se consulta a esta comisión en votación económica si se pone a discusión el presente dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación. Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los señores legisladores que estén por la negativa, abstenciones, se aprueba, Presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen. Señoras y señores legisladores, para fijar el posicionamiento de los grupos parlamentarios sobre el dictamen se han inscrito los siguientes diputados y diputadas. En primer término tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social, para fijar su posicionamiento hasta por 3 minutos. En virtud de que ya había fijado mi posicionamiento sobre todo este paquete que se está aprobando el día de hoy, ya declinaría mi participación. Muchas gracias, diputado Flores. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Partido Nueva Alianza, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Sin duda alguna, el dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno de esta comisión tiene como objetivo expedir la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, instrumento indispensable para sustentar la política económica y financiera que dan rumbo, sentido e identidad a nuestro país. En Nueva Alianza reconocemos que el mercado mundial del petróleo ha generado una presión importante sobre uno de nuestros principales criterios de política económica, como lo es el precio del barril de la mezcla mexicana de hidrocarburos. Como grupo parlamentario hemos planteado soluciones prudentes, responsables y racionales a la problemática que enfrenta la proyección de los ingresos petroleros para 2016. En tal sentido, habrá de contratarse, según el proyecto, nuevamente coberturas petroleras para el ejercicio fiscal de este año 2016 para sostener un precio del petróleo asegurado, por lo que Nueva Alianza propuso adicionar en la Ley de Ingresos de la disposición de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transparente a través de los informes trimestrales al Congreso de la Unión sobre el desempeño y evolución de las coberturas financieras que se contratarán para mantener el precio del barril de crudo de petróleo durante este ejercicio fiscal, así como de la subcuenta del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios que se constituya como complemento de la cobertura contratada. Es positivo que los ingresos tributarios se estimen en 428,000 millones de pesos más para 2016. El incremento es histórico, sin embargo, aún estamos lejos de los niveles de recaudación requeridos, por lo que es importante que este impulso se mantenga y se supere en los próximos años, sin que ello implique la constitución de nuevos impuestos a los contribuyentes. Por otro lado, reconocemos también que se prevé establecer de forma expresa en un artículo transitorio de esta Ley de Ingresos que los recursos recaudados por el impuesto especial a las bebidas saborizadas se destinen a programas de promoción, prevención, detección y tratamiento a la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y enfermedades asociadas al consumo de estas bebidas. Que este transitorio establezca también que esos ingresos recaudados se destinarán al incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales y primordialmente proveer bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos. Hoy damos nuestro voto a favor del dictamen, ratificando así la disposición de construir acuerdos para fortalecer la hacienda pública federal y encontrar caminos para una justa redistribución del ingreso. Es cuanto, Presidente.
Muchas gracias, diputado Valles Mendoza. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Lomelí Bolaños del partido Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano, consciente de la responsabilidad de la construcción de acuerdos para el país, para que este país avance. Aprobamos en lo general el dictamen que hoy se discute. Sin embargo, nos reservamos en diversas disposiciones de estos ordenamientos que hoy se discuten, porque consideramos que van en deterioro del bienestar de los ciudadanos y que afecta directamente a la economía de las familias. Ante todo, nuestra principal obligación es estar del lado de los ciudadanos. Por lo nuestro, en nuestro papel como diputados de Movimiento Ciudadano, es esta opción responsable y positiva, y para ello seguiremos buscando los puntos de coincidencia que generen el bienestar de los ciudadanos y denunciando firmemente todas aquellas medidas que afecten su calidad de vida de los mismos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Lomelí. Enseguida tiene el uso de la voz el diputado Vidal Llerenas Morales del partido de Morena para fijar su posicionamiento hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, además de que no sabemos de dónde vienen los otros, ¿no? Y ni tampoco los 156,000 millones de pesos que hay en aprovechamientos, a mí no me queda claro. A la Auditoría Superior de la Federación sí, en su última auditoría habla de pues que se toma dinero de Pemex, de CFE, de la Banca de Desarrollo, de distintos fideicomisos de estabilización, etcétera. Es un área muy opaca de la administración pública. Y aquí y en esta ley de ingresos también se pide autorización para hacer cosas también opacas. Por ejemplo, se pide autorización para que en el cálculo del déficit, en el cálculo de la deuda considerada como déficit en términos de la ley de ingresos, en términos de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, no solamente se excluya del cargo del cálculo del déficit a Pemex, que es lo que dice la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, sino que también se excluya del cálculo del déficit a la deuda SFE, que no viene en la ley de responsabilidad, y a unos cosas llamados proyectos de alto impacto, que ni se listan, ni se especifican, ni están en la ley de responsabilidad. Y con esta reclasificación se pretende decir que hay un déficit de 0.5 del PIB, cuando es el tercer año consecutivo que la diferencia de ingresos y de egresos es de más de 3 puntos del PIB. Primero, se pide que se viole la ley de responsabilidad. Segundo, se dice también en un transitorio que modifiquemos la ley de ingresos del 2015. ¿Por qué? Porque la ley de ingresos del 2015 decía que el gobierno estaba autorizado a gastar el 2% del PIB en deuda de Pemex y el 0.5% del PIB en deuda SFE y en estos misteriosos proyectos de alto impacto. Ahora se pide que cambiemos la ley de ingresos del 15, maravilloso, en la ley de ingresos del 16, para que la autorización sea global. ¿Por qué? Pues porque se gastó más en deuda de CFE y de proyectos de alto impacto que de Pemex, contrario a lo que decía la ley de ingresos. Es una violación confesa de la ley de ingresos que se pide modificar en esta ley. Además, en la ley de ingresos que quieren votar a favor, también se establece que estas famosas bursatilizaciones de ingresos del gobierno, del ramo 33, de las aportaciones, del Fondo de Aportaciones Múltiples, puedan ser bursatilizadas sin autorización del Congreso y sin autorización de las cámaras locales. Así viene en la exposición de motivos que vamos a votar, sin autorización de las cámaras locales. Así dice con esas palabras. Es decir, se va a dejar que el gobierno tenga una deuda del que no conocemos su destino. En el presupuesto de egresos no viene el destino que va a tener la bursatilización del FAM para las escuelas. ¿Quién sabe quién va a decidir qué escuelas, cómo y con qué reglas? Eso no será decidido por el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión tampoco decidirá a qué tasa de interés eso se va a colocar. Hay un cálculo que dice que si la tasa de interés fuera de 5%, algo probable en la colocación, pues los estados pagarían alrededor de 20,000 millones de pesos solo de intereses. Entonces, tenemos un pasivo contingente en el que el Congreso da autorización al Ejecutivo para que no pida autorización al Congreso, ¿no? Me parece que el tema de deuda
es grave cómo se ha estado utilizando la ley de ingresos para pues no hacer caso a la ley de presupuesto de responsabilidad hacendaria, que para eso la diseñamos. No hubiéramos hecho la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y finalmente me parece muy grave también el tema de Pemex, en donde, bueno, además de que todavía le quitan 8,000 millones de pesos más por el tipo de cambio, pues no está registrado con claridad las aportaciones que tienen que darse a Pemex por los pozos que ya se dieron en la ronda 2 y que fueron previamente explorados por Pemex, a pesar de que la ley dice eso. Yo no lo veo tampoco en la ley de ingresos. Entonces creo que es una ley de ingresos que claramente abona a la poca opacidad en el manejo de los recursos públicos, al grado de que, insisto, en 2 días el rubro de aprovechamientos otros creció 8,000 millones de pesos cuando ya tenía 157,000 millones de pesos. Ya era suficientemente opaco. Entonces, pues yo creo que el voto en contra es la única pues opción viable ante pues la falta de claridad en estos temas de finanzas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Llerenas. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Javier Octavio Herrera Borunda del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Es la intención del grupo parlamentario del Partido Verde votar a favor de este dictamen de ley de ingresos, y quiero que sirva la presente intervención para hacer una pequeña reflexión sobre la política hacendaria que estamos aprobando el día de hoy y la ley de ingresos. En días recientes fue galardonado con el premio Nobel August Denton, el de Economía. Fundamentalmente, él hace un análisis sobre el bienestar y la riqueza de las naciones. Sostiene que el progreso, aunque bueno, también es un generador de desigualdades y por tanto de pobreza. Lo es porque los que tienen la riqueza la utilizan para volverse más ricos e incluso influir políticamente en menoscabo de los grupos más vulnerables. Por eso, atajar la desigualdad es una obligación del Estado. Requerimos un Estado que tenga un ambiente propicio para ahorradores, para inversionistas, para la innovación. La ley de ingresos de la Federación precisamente contempla esta política. Habla de políticas y finanzas sanas, una reforma en la cual va a recaudar el gobierno del Estado y va a tener y mantener sus niveles macroeconómicos, y es por eso que se van a poder tener cuentas externas y fiscales sostenibles. Sostenibles es la palabra. No hay que inventar el hilo negro, simplemente hay que ser muy responsables. Creo que México lo requiere. Por eso también celebramos que haya políticas que vayan enfocadas también hacia la microeconomía, como el tema del RIF, el incremento de 100,000 a 200,000 pesos en el monto de ingresos para obtener estímulos fiscales. Además de que se sigue contemplando para el área de responsable de la banca y el ahorro, se continúa con la atención de las problemáticas sociales de los ahorradores afectados por las cajas populares. Es por eso que el Partido Verde avala este dictamen y votaremos sin reservas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Herrera Borunda. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Waldo Fernández González del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Antes de iniciar mi intervención, sí quisiera hacer un comentario respecto a la ley de coordinación fiscal. Se nos había hablado sobre el tema de incluir en la misma el fondo de capitalidad. Lamentablemente no fue así. Sin embargo, actuaremos con responsabilidad respecto al tema de la ley de ingresos, pero sí mencionar que el Distrito Federal se merece un trato justo y que no podemos seguir aplazando el que quede ya en ley establecido este tema del fondo de capitalidad y que no quede al arbitrio de cada negociación que se hace en esto cada año, y esperemos que esta asignatura pendiente la podamos sacar. Pasando al tema que nos ocupa, vamos a hacer un voto a favor en lo general con algunas reservas. Celebramos
que la paridad a instancias del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática se haya cambiado de 15.90 a 16.40. Las autoridades hacendarias actuaron con sensatez al entender que la calificación correcta de esta paridad era esta. Celebramos también el tema de los estímulos de hasta 200,000 pesos para el tema del régimen de incorporación fiscal, para que estas personas puedan obtener este estímulo. Nuestra política fiscal seguirá caracterizándose por favorecer a las personas de menores ingresos y por esto celebramos esta medida, aunque mañana pelearemos para que se suba este umbral de beneficio, pues creemos que se sigue quedando corto. También celebramos la obligación de informar trimestralmente al Congreso el comportamiento del precio del petróleo y las coberturas, porque a final de cuentas esta información tiene que estar llegando al Congreso, que es el órgano encargado de supervisar cómo se están llevando a cabo estos gastos. Tenemos una preocupación real con el tema del déficit. Mañana seguiremos empujando en los acuerdos de negociación, pero tenemos una preocupación sobre el nivel que está alcanzando la deuda y particularmente que en el tema del déficit se quede bien registrado cuáles son las inversiones que deben de ir y no solamente se quede como un concepto general sin saber exactamente cuáles son los proyectos de alto riesgo. En términos generales, esta es la postura del Partido de la Revolución Democrática y además, como les comenté, aunque será a favor en lo general con algunas reservas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Fernández. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores del Partido Acción Nacional hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Durante los debates, el PAN ha hecho un trabajo de análisis serio para integrar una ley responsable. En el PAN siempre vamos a anteponer el interés nacional por encima de cualquier interés político que ponga en riesgo la estabilidad económica de este país. Por esta razón, aprobaremos en lo general la ley de ingresos preparada. No obstante, resulta importante decir que tenemos una responsabilidad con el ciudadano que nos dio la confianza con su voto y con el sector productivo del país. Por eso queremos dejar presente que no estamos de acuerdo en lo particular con algunos puntos que durante el análisis quedaron en el aire y por eso adelantamos que realizaremos reservas en temas muy puntuales que no fueron atendidos. Nos preocupa, por ejemplo, el pronóstico de crecimiento que estima el gobierno federal para el 2016. Difícilmente en este año 2015 crecimos por encima del 2% y ante la volatilidad del entorno económico internacional, el gobierno se atreve a pronosticar que estaremos entre 2.6% y 3.6%. No hay crecimiento y no hay inversión suficiente, de acuerdo con últimas cifras del INEGI. Hoy ya hay más de 2.2 millones de personas que no tienen empleo y por si fuera poco, tenemos una economía que daña los ingresos y la calidad de vida de los mexicanos. En la propuesta de dictamen que hoy se presenta, se estima un crecimiento máximo que parece imposible de alcanzar. Por otro lado, insistiendo en que si ya el gobierno federal cuenta con las herramientas fiscales para tener mejor desempeño en la recaudación, se proponga dar al endeudamiento del país un monto superior a los 527,000 millones de pesos y que se empeñen en que el gasto del 2016 tenga un déficit que rebase los 96,000 millones de pesos. Este monto de requerimientos financieros obviamente se suma a la deuda bruta acumulada del sector público que ya hoy alcanza los más de 8 billones de pesos y los pronósticos estiman que para el 2016 supere el 48% del PIB. Como comentario, el gobernador del Banco de México hace algunos años
dijo que la deuda de este país no preocupaba siempre y cuando no superara el 44% del PIB. Compañeros, hoy ya estamos en el 46.7. Creo que ya es momento de que nos debemos de preocupar. En materia de recaudación, es cierto que la ley de ingresos no habla de más impuestos y el gobierno federal continúa con la cerrazón de corregir los errores que se cometieron en la reforma tóxica del año 2014. La miscelánea fiscal propuesta por el Ejecutivo Federal no da solución a los problemas de fondo. Seguimos teniendo un sistema fiscal que lesiona gravemente al sector productivo y no incentiva el consumo interno. Por esa razón, en el PAN nos vamos a reservar temas, principalmente al tema del IVA en frontera, al tema de quitar el IVA en mascotas, algunas deducibilidades, a los alimentos, perdón, a quitar el IVA en los alimentos de mascotas, en algunas deducibilidades que son importantes conseguir, en las reducciones de la tasa del ISR en personas morales y personas físicas para aumentar la inversión. Y por eso el próximo lunes en el Pleno, los diputados del PAN daremos el debate para modificar la ley de ingresos con el propósito de otorgarle a nuestra ciudadanía el bienestar que el gobierno se niega a generar. Tengan la seguridad de que daremos la batalla y ojalá que con este debate encontraremos el razonamiento y el voto favorable de otros grupos parlamentarios. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado de la Fuente. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel González Salum, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Adelante. Muchas gracias, diputada presidenta. Los integrantes del grupo parlamentario del PRI nos manifestamos a favor del presente dictamen. Claramente, los criterios generales de política económica con los cuales se realizan los cálculos y estimaciones para los ingresos de la Federación son los criterios correctos. Se ha determinado dentro de los mencionados criterios y después de un análisis en esta comisión y por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, un ajuste al tipo de cambio que pasa de 15.90 a 16.40. Así también se tienen definidos mayores ingresos en organismos y empresas y esto nos estaría generando ingresos adicionales aproximados a los 17,000 millones de pesos. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ve en este proyecto de dictamen uno que es prudente, sensato, responsable, en línea con las condiciones imperantes en el entorno internacional, que fortalece la captación de ingresos tributarios ante la baja de los precios internacionales del petróleo, que no propone nuevos impuestos ni tampoco sugiere el aumento a las tasas ya establecidas. Y es asimismo un proyecto que ha tomado en cuenta las demandas primordiales para el fomento de la competitividad y productividad del sector privado en la economía y que dinamiza con ello la misma. Igualmente es importante destacar que esta política de mayor captación de ingresos tributarios fortalece en una buena medida las transferencias vía participaciones y vía ramo 33, las finanzas de las entidades federativas y de los municipios, que verán incrementadas las mismas, siendo que la recaudación federal participable aumentará sus montos. Y sin duda alguna, y lo veremos reflejado seguramente en la próxima aprobación presupuestal, ya con la aprobación que tendremos de esta ley de ingresos, el aumento en el gasto social y sus programas a la cultura, la ciencia, la tecnología, entre otros, podrá llevarse a cabo, en línea concordante con la política pública que se emprende desde el gobierno federal y para el cumplimiento de las metas fijadas y con el compromiso firme de avanzar en los índices medibles de mejoría para lograr el fin último que todos los que aquí estamos presentes pretendemos, el bienestar de nuestra gente. Esto gracias a una propuesta señaladamente prudente y seguro estoy a un proyecto de ley de ingresos que a través del presente dictamen logre el consenso mayoritario a través de un debate maduro entre todas las fuerzas políticas en el que habremos de llegar finalmente a los ingresos que financiarán el desarrollo del país. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado González. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
por instrucciones de la presidenta, se consulta en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de dictamen de ley de ingresos de la Federación. Los señores diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los señores legisladores que estén por la negativa y abstenciones. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido. Debo mencionar, sin menoscabo a la facultad establecida en el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, asimismo que la Junta Directiva de esta comisión acordó que las reservas sobre este dictamen se presentarán hasta el Pleno de la Cámara de Diputados en el momento de su discusión, por lo que solicito a la Secretaría lo someta a votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a los integrantes de esta comisión en votación nominal si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2016, para lo cual se solicita a cada uno de ustedes, señores diputados, señale su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto en el mismo sentido y orden en que lo hicimos en la votación anterior, si son tan amables. José Antonio Salas Valencia, de Acción Nacional, a favor en lo general y en contra con algunas reservas. Vidal Llenas en contra y haciendo constar que hay todo un rubro de gasto que no sabemos de dónde salió. 8,000 millones de pesos. Nancy Sánchez Arredondo del PRI, a favor. Alejandro Armenta del PRI, a favor. Basáñez, PRI, sí. Tomás Montoya, PRI, a favor. Jericó Abramo, PRI, a favor. Roselena Millán, PRI, a favor. Fidel Curi, PRI, a favor, y sí sabemos de dónde salieron los 8,000 millones. Baltasar Hinojosa, PRI, a favor. Noemí Guzmán, PRI, a favor. Ricardo García Portilla, PRI, a favor. Sherman, PRI, a favor. Alfredo Valles, Nueva Alianza, a favor. Miguel González Salón, PRI, a favor. Fabiola Guerrero Aguilar, PRI, a favor. Adriana Sarur, Partido Verde, a favor. Mariana Benítez, PRI, a favor. Armando Rivera Castillejos, Partido Acción Nacional, a favor en lo general, con reservas. Herminio Corral, del PAN, a favor, con reservas. Carlos de la Fuente, del PAN, a favor, con reservas, del Grupo Parlamentario del PAN. Juan Romero Tenorio, Morena, en contra. Hugo Eric Flores, Encuentro Social, a favor. Waldo Fernández González, del PRD, a favor en lo general y con reservas que se harán valer en el Pleno. Hernández Mirón, a favor, con reservas que debatiremos mañana en el Pleno. Calderón Torreblanca Fidel, del PRD, a favor en lo general, con reservas que mañana haremos valer en el Pleno. Mesa Guzmán, a favor del dictamen en lo general, con las reservas de ley. Óscar Ferrer, PRD, a favor del dictamen en lo general y con reservas. Dorin del PAN en pro. César Augusto Rendón, PAN, con reservas. Miguel Ángel Salín, Partido Acción Nacional, a favor en lo general, con reservas. Miguel Ángel Huepa Pérez, de Acción Nacional, a favor en lo general, con reservas. Jorge Dávila Flores, PRI, a favor. Carlos Lomelí, de Movimiento Ciudadano, a favor en lo general, con reservas. Matías Nazario Morales, PRI, a favor. Ramírez, PRI, por la afirmativa. Javier Herrera Borunda, Verde, a favor. Ricardo Canavati, Verde, a favor. Javier Neblina, del Grupo del PAN, a favor en lo general, con reservas. Jorge Estefan Chidiac, del PRI, a favor. Gina Andrea Cruz Blacklech, PAN,
a favor en lo general, con las reservas que se plantearán mañana en el Pleno. ¿Falta algún compañero diputado de emitir su voto? Bien, se emitieron 39 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, mayoría por la afirmativa del dictamen. Aprobado el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. Pasando al último punto del orden del día, que es el relativo a asuntos generales, solicito al diputado secretario pregunte a los miembros de esta comisión si hay algún asunto general que tratar. La diputada Sherman, por favor. Sí, quisiera rogar a la presidencia y solicitar también al pleno de la comisión, si estoy en un error, que me corrijan. Tengo entendido que ya no hay zonas geográficas para los salarios mínimos y el dictamen tiene que ya existe una única zona geográfica para el esquema de salarios mínimos y el dictamen contiene varias menciones, 4, menciono solo 2 de ellas, el 16, fracción tercera, párrafo segundo y párrafo cuarto. Es un asunto solo de detalle para que la Secretaría Técnica tome nota y pueda hacer la corrección respecto a la redacción equívoca del dictamen. Gracias. Tomamos nota, diputada Sherman, y vamos a instruir a la Secretaría para que se hagan los ajustes necesarios. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero diputado que desee hacer uso de la palabra? Diputado Dorin, por favor. Sí, solo para preguntar si ya tenemos alguna respuesta a la inquietud del diputado Vidal Llerenas, toda vez que hay quien afirma que la tiene, sino para que quede asentado que no la hubo. Sí, la presidenta de esta comisión ha instruido a la Secretaría Técnica para que elabore una nota informativa derivado de, pues fue la Secretaría Técnica la que hizo el dictamen y están elaborando esa nota para ser repartida el día de mañana. Entiendo que de manera preliminar que provienen del diferencial de tipo de cambio, los aprovechamientos que están en ese rubro provienen de ingresos, por ejemplo, de Pemex y algunas otras empresas públicas y seguramente la nota vendrá en ese término. Eso sería muy interesante si hay parte de aprovechamientos que vienen de Pemex. Entonces sí, particularmente pediría que la nota abundara, efectivamente sí hay aprovechamientos que se están tomando capital de Pemex, y que efectivamente abundara en qué sentido pues está haciendo eso, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro compañero diputado que desee hacer uso de la palabra? No hay, se han agotado los compañeros que desean hacer uso de la palabra, presidente. Habiéndose agotado el último punto del orden del día, se levanta la sesión. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quienes con 39 votos a favor y 2 en contra aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Código Fiscal de Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De igual forma, con 39 votos a favor y 2 en contra, se aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del próximo año, del 2016. Aprobados estos 2 dictámenes en lo general por esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, serán enviados al Pleno de la Cámara de Diputados para su proceso legislativo correspondiente, al igual que las reservas para que sean discutidas y analizadas en este Pleno. Yo de esta manera le agradezco como siempre su atención y lo invito también para que continúen la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.